buenas tardes, amigos. Nueva vez, una semana más con ustedes, una entrega más de Mundo Laboral. En el día de hoy tenemos un contenido sumamente interesante, como tratamos de hacerlo cada sábado, llevarles un contenido novedoso, que pueda servir de referente para sus áreas laborales, para los empresarios, también para los empleados o colaboradores que forman parte de la empresa. Estaremos como plato fuerte en este mediodía hablando sobre gestión de proyectos. Esa novedosa disciplina o rama, especialización, podemos decir, de las áreas administrativas que ha ido tomando espacio cada vez más en nuestro mundo laboral. También nuestra esperada sección, gestión de empleos. Tenemos muchas vacantes muy buenas, interesantes y de diferentes áreas. Recuerden siempre compartirle a todos sus contactos las vacantes que por este medio nosotros publicamos, pues de esa forma podemos ayudar a aquellas personas que se encuentran desempleadas hoy en día o que quizás quieren hacer un cambio y ya buscar otra expectativa a nivel laboral. Estas y otras informaciones estaremos compartiendo con ustedes en el día de hoy. Les invitamos a mantenerse con nosotros, a seguirnos a través de las redes sociales, @mundolaboralrd. Y de inmediato vamos a pasar con lo que es la frase laboral de la semana. En esencia, si queremos dirigir nuestras vidas, debemos tomar el control de nuestras acciones. No es lo que hacemos de vez en cuando que da forma a nuestras vidas, sino lo que hacemos constantemente. Tony Robbins escribió esta frase y hemos querido adoptarla al día de hoy. Primeramente porque estaremos hablando de organización, de proyectos, de cómo darle forma a esos planes o a esas ideas que muchas veces tenemos concebidas, pero que no sabemos por dónde empezar, o que iniciamos y por no contar con un plan sistemático, tendemos a dejarlo por mitad, a dejar el camino a medio transitar. Entonces, con esta frase nosotros queremos invitarles a reflexionar sobre la importancia de ser constante en nuestras acciones, de ser constantes en nuestros planes, saber elaborarlos, darle vida a esas acciones y sobre todo mantenernos en un mundo donde la realidad siempre sea parte también de los sueños. Así que amigos, con esta frase los dejamos para que puedan reflexionar. Nos vamos un momentito a publicidad y de inmediato regresamos con nuestra sección Hablemos de Negocios. Continuamos amigos con el interesante contenido del día de hoy y de inmediato en nuestra sección Hablemos de Negocios iniciaremos con el interesante tema de gestión de proyectos, Project Management. Como les dije al inicio, una rama de la administración que
ha ido tomando cada vez más auge dentro de las empresas por la necesidad imperiosa que tenemos en las organizaciones de planificarnos, de organizarnos, de lograr objetivos y de realizar proyectos que sean exitosos, que puedan conseguir lo que se proponen. Para este tema nosotros tenemos hoy un joven invitado, el cual es ingeniero telemático y también posee un MBA, un máster en negocios, y quien ya lleva un tiempo con una experiencia laboral y trabajando con todo lo que tiene que ver con proyectos. Bienvenido, Evan González. Muchas Muy gracias, bienvenido. Ariel. Muchas gracias por la invitación a este interesante programa. Bueno, me gustó mucho la frase con la que iniciaste tu programa en el día de hoy, porque definitivamente si no tenemos organización, si no tenemos un plan, si no tenemos una definición hacia dónde vamos, es muy difícil que tengamos claro el camino. Entonces, de eso se trata básicamente la gestión de proyectos en una empresa. Entonces, queremos traer a toda la región del Cibao, a Santiago, nuestra ciudad materna, lo que son estos conocimientos que hemos adquirido a través de diferentes trabajos, diferentes estudios, ya sea en Santo Domingo, con empresas internacionales también, y a través de conocimientos adquiridos con varios expertos. Evan, yo te comentaba, o sea, con toda sinceridad, yo le decía a Evan antes de iniciar el programa que hay una generación, nuestras generaciones X, quizás un poquito de la generación de los millennials, donde inicia, vamos a decir, los millennials, que no conocimos de inicio lo que es la gestión de proyectos, que sí fue una especialidad que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, pero que muchas personas todavía no conocen a ciencia cierta de qué se trata la gestión de proyectos. Esa parte yo quiero que tú, por favor, nos orientes para que nuestro público, que son empresarios, que son colaboradores, gestores de recursos humanos, gerentes de diferentes áreas, puedan conocer a ciencia cierta qué es lo que trata el Project Management. Por supuesto, Aide. Últimamente se le está dando mucho énfasis a lo que es gerenciar proyectos porque ya el mundo ha cambiado. O sea, en la generación que enfrentamos en los negocios, en el ámbito laboral, en la economía, todo cambia de manera muy rápida. Entonces, si no tenemos una manera de llevar una administración concreta de esos recursos, esos tiempos, ese esfuerzo que se dedica a una tarea, a una visión específica que tenga la dirección de una empresa, pues se va a hacer muy difícil. Y eso puede llevar también no solo a que no se cumplan metas, sino que se haga un desperdicio de los recursos, o sea, no se utilice eficientemente el presupuesto o los mismos recursos, dígase humanos, personas, que están destinados a trabajar en base a un proyecto o una tarea que la empresa defina. Anteriormente, o lo que se estila de manera tradicional, es que las empresas grandes, en su mayoría, tienen lo que le llaman un PMO, que es un Project Management Office. Entonces, ese PMO cuenta con unos cuantos gerentes de proyectos, que son Project Managers en este caso, y también cuentan con un director de proyectos, quien dirige, digamos, el departamento. Entonces, ¿qué sucede? Este PMO se encarga de todos los proyectos o las metas que la empresa ha definido durante un año o durante varios años, dependiendo la visión que tenga, se encarga de que se vayan cumpliendo esos entregables y que los recursos se vayan utilizando eficientemente. ¿Qué sucede? Como últimamente ya tenemos tanto acceso a la tecnología, los empleados de esta generación, tú mencionabas los millennials, Sí. los millennials están muy informados,
somos una generación, digo, me incluyo, Sí, tú pero eres yo estoy en la colita de los millennials ya, casi saliendo ya de la generación. Los millennials están muy informados. Entonces, mientras mayor transparencia, mientras más clara la visión y la comunicación sea con ellos, pues ellos se sienten mucho más comprometidos con la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Hemos visto esa problemática muchas veces con los millennials comprometiéndose dentro de una empresa, que dicen que se pueden aburrir fácilmente, pero eso puede ser por el tema de que no sientan un involucramiento o no sientan que o no se sientan identificados con la visión. El Project Management ayuda bastante a eso, pero no solamente eso. A donde iba con el tema es que esta generación está bastante informada y ya, de hecho, en empresas principalmente de Estados Unidos, he visto que muchas posiciones le exigen, si el puesto es administrativo o tiene que ver con análisis, que tengan ciertas nociones de Project Management. ¿Por qué? Porque no solamente van a poder involucrarlo en los proyectos, sino que eso le ayuda también a la persona en sí, al empleado, a gestionar mejor su tiempo, a ser más organizado con sus tareas, a ser más eficientes con ese tiempo que la empresa le paga a ese empleado para que esté ahí, ya sea presencialmente o ya sea de manera remota. Entonces, si la empresa ve que el empleado tiene esas nociones de Project Management, puede sentirse más tranquilo con el cumplimiento de esas metas que la empresa decide alcanzar. Sí, cuando tú mencionas la parte de los millennials, siempre nos va a llamar mucho la atención porque tú sabes que ser millennial es un tema en las empresas. Entonces, un tema bueno, o sea, a mí me encanta trabajar con millennials y con generaciones jóvenes, sí, porque la verdad que las facilidades que tienen para el logro de resultados es muy buena y el enfoque. O sea que tienen realmente un gran input a nivel empresarial. Hay una parte que nosotros nos preocupa siempre en el área de gestión humana, y es eso mismo que tú decías. O sea, el millennial no se visualiza por largo tiempo en una misma empresa, ni siquiera en un mismo puesto. Entonces, a veces sabemos que debemos manejarlo a través de proyectos para que puedan sentirse como motivados, para que vayan realizándose, pero no todas las funciones en una empresa o no todas las posiciones en una empresa sabemos convertirla en proyecto. Sí, de hecho, esa problemática se puede mejorar. No digo que te va a resolver ese problema, se puede mejorar con tú tener los objetivos claros a través de una gestión de proyectos, informando a tu equipo, en este caso los millennials, por ejemplo, cuando ellos ven cuál es la visión que tiene la empresa, cuáles son las metas que van a alcanzar, y eso se identifica con el trabajo que ellos quieren, pues ellos no están pensando de la misma manera como si no estuvieran informados. Porque fíjate qué pasa, cuando un millennial no está informado sobre hacia dónde va la empresa, no se ve a sí mismo hacia dónde él también puede llegar dentro de la empresa o que él va a aprender con ese trabajo que él está haciendo en la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sucede lo que tú acabas de mencionar, que él le ofrecen en otra empresa una posición que va de acorde a su visión o lo que él quiere alcanzar a nivel profesional y personal, y bueno, pues decide hacer el cambio. Pero si él ve, no, mi empresa, en el proyecto que yo estoy, estamos haciendo esta tarea, esto, lo otro, y esto es lo que vamos a alcanzar, y este es el objetivo, este es el propósito de mi empresa, y yo me identifico con ella, es un poquito más difícil que él decida tomar una decisión de cambio cuando se ve identificado y sabe que puede también escalar dentro de la empresa. Sí, es muy entendible esa parte, y la verdad que el reto que tenemos y que tienen las personas, los líderes que están gerenciando las diferentes áreas de la organización, deben tratar de, vamos a decir, de traducir el lenguaje de la empresa en estos desafíos que representa para los millennials un proyecto, esos objetivos claros, esa parte es esencial. La verdad que muy importante que la empresa tenga bien definido su planificación estratégica para que todas esas informaciones puedan fluir de una manera libre entre uno y otro, y eso ayudaría muchísimo, tal cual tú lo has dicho, Emma.
Algo que me gustaría que tú nos aterrizara en ese sentido, o sea, ¿cuáles son como esos pasos claves o esa metodología en que consiste la gestión de proyectos? Sí, fíjate, a nivel técnico te puedo decir de manera así resumida, Sí, lo que primero se gestiona al momento de definir un proyecto o cuando el director o el empresario ya tiene una visión, un sueño de lo que quiere lograr o una meta que quiere alcanzar, se fijan los objetivos. Lo primero que se debe definir son los objetivos. ¿Para qué? Para que todo el mundo, no necesariamente para que todo el mundo esté en la misma página, sino para que se comprenda hacia dónde se quiere llegar con eso que se va a realizar. Luego de que se definen los objetivos, pues se define un alcance del proyecto. El alcance del proyecto son los entregables, dígase las tareas, por ejemplo, los productos que se van a utilizar y hasta cierto punto los recursos. En este caso estoy hablando de recursos humanos. Luego de que ya está definido lo que son los objetivos, el alcance, está un poquito claro, ya comenzamos a definir fechas. Y ahí empezamos a ser más específicos dentro del proyecto. ese sería como el plan de acción. Sí, viene cayendo dentro del plan de acción. Pero eso involucra varios factores. O sea, un plan de acción dentro de un proyecto no es simplemente definir la fecha y ya definimos los alcances y los objetivos, que obviamente está fuera de un plan de acción, pero las fechas sí formarían parte de eso. Se definen luego los recursos humanos o los recursos que tú cuentas a nivel de activo dentro de la empresa que van a impactar ese proyecto. Y ya tú tienes una noción hacia dónde tú vas. Porque fíjate, si tú tienes un proyecto a nivel personal de lo que sea, tú leíste una frase muy importante de Tony Robbins, él es un motivador, y en algunas ocasiones he escuchado a Tony Robbins, y algunos motivadores como él mencionan mucho lo de tú escribir tus metas. Entonces, si a nivel personal es tan importante tú escribir las metas y tú tienes muchísimo más probabilidad de que la logres a no escribirla que simplemente la pensaste, imagínate dentro de una empresa cuando tú defines un proyecto, o sea, que tú estás escribiendo las metas y lo que tú quieres alcanzar. Entonces, por eso viene la importancia del project management. No todas las empresas quizás cuenten con la capacidad de formar un PMO como pueden formar algunas corporaciones, pero sí pueden instruir a sus empleados para que se organicen como se organizaría un gerente de proyectos. Y quizá el mismo gerente de un área puede tener también nociones que tiene un gerente de un proyecto y organizarse de esa manera. Entonces, por eso es tan importante el tú definir y tener estos pasos clave en lo que es la ejecución de un proyecto. Entonces, bueno, ya luego de que tú defines esos recursos, pues ya a partir de ahí tú comienzas a monitorear el proyecto o a comunicarlo dentro de la organización. Entonces, yo diría que esos son algunos pasos clave para tú iniciarte con un proyecto. ¿Esas comunicaciones, Evan, se van haciendo por etapas o las metas según se vayan alcanzando? Sí, va a depender mucho de qué tan grande es el proyecto, depende de la naturaleza de la organización, pero hay que comunicar mucho. La comunicación es fundamental en la ejecución de cualquier proyecto. O sea, todo el mundo debe estar informado en cuanto al progreso de un proyecto, si de repente una meta no se ha cumplido, cuál es el impedimento por el cual no se ha cumplido esa meta. O sea, es importante incluso nosotros, o vamos a decir las personas que gerencian un proyecto o los involucrados dentro de un proyecto, tienen que comunicarse a veces hasta con software para darle información de en qué etapa del proyecto se encuentra o qué están realizando, para que pueda seguir cumpliéndose los objetivos. Ahora que tú mencionas la palabra software y que tu carrera de origen es telemática, ¿el project management obliga a que se maneje de manera tecnológica? Tú sabes que todavía en nuestro país contamos con algunas empresas que
que no salen de una hojita de Excel, quizás. Bueno, sí. No necesariamente obliga, porque tú puedes tener una persona que se encargue de manejar quizá el software y esa sea que se encargue de compartir la información de alguna forma con los demás dentro de un equipo de proyecto. Pero sí es importante. Tampoco los proyectos o el manejo de proyectos dependen de una tecnología en específica. Si tú tienes, por ejemplo, Microsoft Excel o tienes Microsoft Word, para documentar tu proyecto o para monitorearlo, tú lo puedes hacer perfectamente. Como ya existen también otros software que son muchísimo más especializados, por ejemplo, como Microsoft Project, que ya ahí te permite hacer un cronograma, definir recursos, o sea, ya una metodología mucho más orientada a lo que es el manejo de proyectos. Pero sí, se puede hacer desde utilizar herramientas básicas de Office, como tú utilizar software muchísimo más especializado, incluso software que ya están en Internet. Esa parte es muy interesante porque tú sabes que no todas las empresas cuentan con un sistema automatizado a nivel administrativo. Entonces, saber que podemos hacer uso quizás de herramientas tecnológicas que no son tan avanzadas y que eso no sea una limitación para incluir en nuestras áreas lo que es la administración por proyecto. Hablábamos también, Eva, antes del programa con la parte personal, que eso me llamó mucho la atención. O sea, ¿de qué manera la gestión de proyecto se lleva también a una gestión personal de proyecto? Fíjate, la vida es un proyecto. O sea, la vida en sí es un proyecto. Desde que en muchos casos, por ejemplo, que tenemos embarazos que son planificados nuestros padres, ya están proyectando esa vida que viene al mundo. Sí. Y de hecho ya tienen algunas nociones de cuáles son las metas y qué quieren lograr, o vamos a decir encaminar ese ser vivo que viene. Incluso para nosotros mismos, nosotros también tenemos metas desde pequeños. Visualizamos, cuando sea grande, quiero ser este tipo de profesión, o quiero dedicarme a este tipo de disciplina o este tipo de tarea. Y estamos proyectando desde ese momento. Quizá no lo hacemos de una manera ya técnica, como se hace con la administración de proyectos en sí, pero de por sí, o sea, siempre estamos gestionando un proyecto a nivel personal. Fíjate, digamos, unos recién casados buscan casa. Sí, sí. Ya se están proyectando con esa casa y se planifican para eso. O sea que hay muchas formas de tú utilizar estos conocimientos que adquieres con una gestión de proyectos para tu vida personal incluso. Excelente. Esa parte también muy interesante porque siempre decimos en las empresas que el ser humano es uno solo, no que lo decimos. El ser humano es solo uno y no podemos desprender la parte personal de la parte laboral. No. Entonces, en la medida en que nos gestionemos a nivel personal y trabajemos nuestra propia vida en forma organizada, con acciones, con metas específicas, eso mismo también se va a reflejar en la organización que nosotros tenemos a nivel empresarial y en el éxito, en el logro de los resultados. Ahí nosotros vemos los colaboradores que tienen un buen desempeño y normalmente uno puede darse cuenta desde el punto de vista, por ejemplo, de una evaluación que podemos hacer, podemos darnos cuenta cuando esos colaboradores que tienen un alto desempeño y que van desarrollando habilidades, actitudes de liderazgo, cuando uno ve esas personas que siempre dan esa milla extra, como decimos, normalmente en su vida personal también, o sea, llevan ese mismo ritmo. Entonces, la verdad que esa parte es sumamente interesante y debemos ponerla en práctica y motivar a nuestros colaboradores a la gestión personal para que la gestión empresarial también sea exitosa. Evan, ya para ir finalizando, dinos recomendaciones. ¿Qué tú ves que nosotros como país, como empresa todavía necesitamos impulsar? ¿Qué tenemos que conocer para poder crecer más en esos resultados administrativos que tan necesarios son hoy en día? Sí,
Fíjate, como mencionaba hace un momento, el mundo ha cambiado bastante y tenemos mucho acceso a la información. Entonces, es muy importante que estos conocimientos que se adquieren a través de Internet o manejándolo a través de Internet puedan ser gestionados eficientemente. ¿Qué yo le recomendaría a una empresa? Yo le diría que busque la forma de cómo gestionar proyectos de una manera profesional. Y si no tiene la capacidad para hacerlo de una manera profesional, al menos que instruya a sus empleados para que se capaciten y se organicen para poder gestionar mejor ese tiempo y ese esfuerzo que se dedica. Si ya una empresa decide, por ejemplo, gestionar un proyecto, prácticas o buenas prácticas serían que comunique bastante, le muestra todo cuál es la visión que se tiene, cuáles son esos objetivos. Un factor clave es la calidad. O sea, con qué calidad se está haciendo, si hay algo que no me está permitiendo alcanzar esa meta de manera eficiente. Entonces, es bueno organizar estos objetivos, definir esas tareas, para que usted tenga una visión muchísimo más clara hacia dónde quiere llegar. Entonces, esas son mis recomendaciones principales, Aide. Excelente. Evan, tú nos estuviste comentando sobre la actividad, sobre el seminario que se trae a la ciudad de Santiago con relación a proyectos. Vamos a colocar el afiche de esta actividad para que tú, por favor, nos expliques un poquito de qué se trata. Sí, nosotros vamos a tener el primer evento acá en Santiago, con esta asociación o alianza que hemos hecho con 4PM, el apoyo de UTESA, el Centro de Convenciones de UTESA, tenemos apoyo también de Ferretería La Fuente. Vamos a hacer una introducción a lo que es el apasionante mundo de proyectos con David Fernández, que es un Project Manager Professional, PMP. Incluso él es fundador del capítulo local acá en República Dominicana, en Santo Domingo, del PMI, que es el Project Management Institute, y su empresa se dedica a hacer certificaciones de profesionales en administración de proyectos. Entonces, él viene con todo este conocimiento, con más de 25 años de experiencia como director de proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, a compartirlo y compactarlo en 4 horas que vamos a dar de 9 a 1 de la tarde en el Centro de Convenciones de UTESA el 9 de noviembre, para todo tipo de participantes, ya sea desde estudiantes, digamos, universitarios, estudiantes de término, de posgrado, maestría, empresarios, todo el que sea visionario o el que tenga metas o quiera organizarse de una mejor manera para conseguir esos objetivos que se definen. Excelente, capacitación de calidad y sobre todo con un enfoque bien avanzado. Entonces, compártenos nuevamente, Evan, o sea, la fecha, el lugar y cómo deben los contactos para que las personas interesadas puedan adquirir sus boletas para asistir. Sí, la fecha es el 9 de noviembre. En el Centro de Convenciones de UTESA, aquí en la Avenida Las Carreras. Avenida Las Carreras, frente al área monumental. Exactamente. Va a ser de 9 a 1 de la tarde, 4 horas en el Salón Magna 2. Para reservaciones, simplemente nos contactan por WhatsApp o nos llaman al 809-878-0845 y le vamos a decir las diferentes vías de pago, cómo pueden adquirir su boleta. Entonces, simplemente eso. Excelente. Bueno, amigos, una maravillosa oportunidad de aprendizaje el próximo 9 de noviembre en el Centro de Convenciones de UTESA. Así que muy interesante, Evan, darte las gracias por el tiempo que tú nos has dedicado en el día de hoy. La verdad que, como te dije desde un inicio, necesitábamos todas estas informaciones. Ya estamos más claros, ya sabemos de manera más precisa en qué consiste esta gestión de proyectos. Amigos, nos vamos a publicidad un momentito y de regreso continuamos con nuestra sección Gestión de Empleos.
Amigos, dentro de este segmento que es gestión de empleo, me he hecho la propuesta de cada sábado compartirles algunos tips que son importantes a la hora de buscar empleo. Muchas veces este tema lo hemos tratado de manera formal, o sea, hemos tenido invitados aquí, lo hemos compartido también con ustedes, sobre todo aquellos elementos que influyen en lo que es la búsqueda de empleo. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, cada sábado, unos momentitos yo voy a tomar para puntualizar algunos aspectos que son importantes y que increíblemente pueden influir muchísimo en que usted pueda conseguir ese empleo que está buscando o pueda ser descartado en un proceso de reclutamiento. En el día de hoy, y quiero empezar desde el inicio, en el día de hoy les voy a hablar un poquito del currículum vitae. El currículum vitae, lo primero que tengo para decirles es que es un documento formal, es la primera carta de presentación que utiliza un candidato cuando quiere ingresar a una empresa. Y cuando les digo carta de presentación, créanme, o sea, eso que ustedes presentan, ese documento que se lleva a las empresas o que se envía a través de correo electrónico, es donde el reclutador pone primero su atención para ver si es posible continuar un proceso con esa persona o no. Porque a la persona físicamente no le está viendo. ¿Qué es lo que está viendo? El currículum. Entonces el currículum tiene que estar bien, el currículum tiene que estar bien elaborado, claramente diseñado. Y todavía hoy en día nosotros nos encontramos con currículum que, le voy a decir la verdad, dan pena. Y en esto yo de verdad, o sea, no importa que yo le esté hablando ahora mismo a personas profesionales de altas posiciones o de posiciones media o baja, no. En realidad, todavía nos sorprendemos en las áreas de recursos humanos cuando nosotros vemos currículum tan mal elaborados. Y quiérase o no, yo necesito que ustedes entiendan este escenario. O sea, hay una persona, un analista de reclutamiento que está recibiendo diferentes currículum y que los mismos están siendo evaluados, depurados, que es el primer paso que nosotros hacemos en el proceso de contratación. Depuramos los currículum. Entonces, cuando nosotros vemos un currículum que tiene 10 páginas, y que casi es medio libro que se ha escrito ahí, ustedes comprenderán que muchas veces no hay tiempo para leerse el medio libro. Aparte de que da la impresión, y con esto le estoy hablando de manera muy sincera, porque de verdad que tenemos que mejorar la elaboración del currículum, da la impresión en un currículum extremadamente extenso, da la impresión que es una persona teórica. De ahí se empieza el reclutador a hacer juicios, porque aunque nos esforzamos día a día por no prejuiciarnos, tenemos que manejarnos primero con documentos y el currículum es el primero. Entonces, ¿qué es importante en un currículum a la hora de usted elaborarlo? Lo primero es que un currículum consta de algunos 5, vamos a decir, acápites. Sus datos generales. En este país todavía se utiliza poner la fecha de nacimiento, el número de cédula. El número de cédula es sumamente importante. La dirección, punto de referencia para algunas posiciones, algunas empresas que por un tema u otro toman en cuenta la dirección del candidato, sus datos de contacto. Por favor, actualice sus datos de contacto. Si usted está buscando empleo y cambió el número de celular, a las empresas que usted le ha mandado los currículum, comuníquese y díganle que por favor actualicen su número de teléfono. Porque pasa mucho que cuando se va a llamar el candidato, resulta que no se puede conseguir en el teléfono. Y muchas veces un candidato interesante, que a la empresa lo que está viendo en ese currículum le llama la atención. Y caramba, qué pena que entonces no se puede hacer un contacto con ese candidato porque ya no está en ese número de teléfono. Entonces, muy importante esa parte. Entonces, luego que ya están los datos personales, normalmente se pone siempre la experiencia laboral o se pone la formación académica. En esa parte no hay ningún problema con el orden que usted le quiera dar a eso. Ahora bien, ¿cuál es la tendencia hoy en día? Es que se haga un resumen del perfil
profesional que usted tiene. Y un resumen de perfil es simplemente usted en un párrafo de algunas 10 líneas, no más de 10 o 12 líneas, usted establecer de dónde es, o sea, de qué área es egresado o qué profesión o qué oficio trabaja, algunas experiencias sobre qué áreas ha tenido experiencia a nivel laboral y en resumen, cierto, por ejemplo, si tiene certificaciones, diplomados, maestría, vamos a decir, esa explicación general de lo que es su formación, es bueno ponerle en un perfil, porque de esa manera detallada y rápida se puede conocer lo que es el candidato. Entonces luego usted puede detallar esa formación, o sea, normalmente se ponen los estudios universitarios, la educación básica, no tenemos, la educación media, perdón, no tenemos que irnos a la educación básica. Y también se incluye lo que son otros cursos complementarios. En las capacitaciones complementarias es bueno, muchas veces hay personas, y es muy bueno, que siempre se están capacitando y que siempre están haciendo cursos y capacitaciones. Entonces, deben tratar de resumir aquello que ustedes entienden que pueden representar mayor, vamos a decir, que fortalece más el área en la cual usted se está desempeñando. Bien, porque muchas veces se hacen demasiado extensos y muy largos los diferentes cursos, entonces en ese sentido también se pierde un poco el interés a la hora que se está leyendo el currículum. Y finalmente siempre se pide que se den unas referencias laborales o personales, todo depende. Entonces, tenemos que tratar, y aquí me voy a detener un poquito en lo que es la experiencia laboral, que es muy importante. Miren, lo primero, particularmente yo, y esto lo voy a decir de manera propia, no tiene que ser una regla de oro y puede que muchos reclutadores piensen diferente, pero a mí me gusta cuando veo los currículum tener las referentes de las fechas. Me gusta ver las fechas, o sea, en qué año la persona terminó sus estudios, sus experiencias laborales, de qué año hasta qué año. Es bueno ponerlo porque nosotros dentro del proceso de reclutamiento tenemos que hacer cierto tipo de pequeños análisis con las empresas. Entonces, eso nos ubica en el tiempo para saber si una persona tiene 4 o 5 empleos, pero el primer empleo vemos que ya hace más de 10 años, 12 años, normalmente no nos vamos a tomar ese tipo de referencia. Pero si no sabemos cuándo fue que esa persona ejerció ese empleo, entonces tenemos que ponernos a hacer una gestión que normalmente pues implica mayor tiempo. Y quieras o no, todo eso influye a la hora de uno estar depurando las diferentes hojas de vida que se reciben en las empresas. Entonces, esa parte de la experiencia laboral es muy bueno ser muy preciso. Para mí particularmente yo entiendo que la experiencia laboral usted debe poner empresa, cargo desempeñado y tiempo. Puede, y lo he visto de muy buena forma, que usted resalte algunas funciones que desempeñó en esa empresa, pero tiene que ser algo muy preciso. Es imposible que se desarrolle una descripción de puesto en cada experiencia laboral, por Dios. Aparte que esos son datos que son propios de una empresa. Usted no puede poner ahí de manera abierta todo lo que usted hacía. Inclusive, yo he llegado a ver currículum que ponen inclusive hasta datos, vamos a decir, monetarios de empresas. He visto esos errores en áreas de venta. Por ejemplo, que dicen, elevé las ventas en el año 2016, elevé las ventas de 20 millones de pesos mensuales a 35 millones de pesos mensuales. Y eso no se debe. Hay datos que usted lo va a manejar en la entrevista, que no es en el currículum vitae que va a estar, porque la entrevista sí ya es un espacio, vamos a decir, más íntimo, más que goza de toda la confidencialidad y por supuesto usted debe manejarlo también de manera ética, porque tampoco en una entrevista usted va a estar dando datos específicos de una facturación de una empresa X donde usted trabajó. O sea, usted lo puede manejar en porcentaje. En mi gestión yo aumenté las ventas en un 20%, en un 30%,
¿verdad? Entonces, con ese dato, usted le deja ver al reclutador la buena gestión que hizo sin poner en evidencia informaciones propias, privadas de una empresa. Entonces, por eso también es importante que en el currículum vitae se limite, si quiere resaltar algunas funciones porque usted entiende que fue importante o algún logro, o sea, yo lo veo bien, pero debe ser algo preciso, de manera general y que pueda dar como una idea de ese logro que usted ha tenido con relación a esa experiencia laboral. Entonces, un dato que no se me puede olvidar para concluir esa parte, y es que también en nuestro país todavía se utiliza que se ponga una foto en el currículum vitae. Señores, por Dios, vuelvo y les repito, el currículum, la hoja de vida, es un documento formal. ¿Cómo es que usted se va a tomar un selfie a las 2 de la mañana en un lugar público? A lo mejor alguien fumando con una juca atrás. Y usted va a poner esa foto en el currículum. Y yo no estoy exagerando. Mis colegas de recursos humanos saben que es así. O si no, por ejemplo, jóvenes, chicas, sexy, con una blusita de hombritos o sin hombro, las he visto también. Entonces, estas son cosas que no son informaciones atrasadas. Independientemente de la modernidad, nosotros tenemos que guardar siempre las personas que son profesionales, que ejercen un oficio, porque cuando digo profesional no me refiero solamente a la preparación académica, me refiero a aquella persona que desarrolla un oficio, que está dentro de las empresas. Usted debe mostrar un nivel de seriedad, de profesionalidad. Y cuando digo seriedad, a veces se tiende a discriminar quizás por eso que yo le digo a ustedes, poner por ejemplo una foto que se vea tal vez demasiado sexy. Eso no tiene nada de malo porque una gente joven, pues esa es una ropa que puede utilizar para una diversión, para una actividad personal, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero cuando la vemos plasmada en un currículum y uno está en un ambiente laboral donde tú a lo mejor estás buscando una persona con un nivel de formalidad por el tipo de cliente que va a atender, por el tipo de funciones que va a desarrollar o por el contacto que va a tener con la gente, entonces es normal que el reclutador cuestione y se pregunte, o sea, ¿y esta persona podrá realizarme ese trabajo? Entonces, yo les hablo claro porque sigo viendo, y lo digo con estas nuevas generaciones que están acabaditas de salir de la universidad, y sigo viendo los mismos errores en los currículums. Y de verdad, vuelvo y les repito, un currículum vitae es la carta de presentación. Por ahí, ese es el primer paso para que la persona sea tomado en cuenta. Si ese primer paso se desechó, lamentablemente se perdió la oportunidad de conseguir un empleo. Así que no les abundo más y de inmediato nos vamos con las vacantes de esta semana. Tenemos a nuestros amigos de ARS Humano, quienes nos comparten en esta semana sus vacantes, iniciando con un monitor de seguridad para la ciudad de Santiago, un estudiante universitario, puede ser que esté activo en ingeniería en sistemas o carreras afines con alguna experiencia de 1 a 2 años y que tenga un buen enfoque hacia el cliente, hacia el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Las personas que estén interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico empleos@humano.com.do. Cadena de restaurantes de la ciudad de Santiago busca un pastelero. Por eso le dije que en el día de hoy vamos a tener variadas vacantes.
Competencias necesarias para este pastelero, estudiante universitario, experiencia mínima de 2 años en pastelería, preferiblemente de sexo masculino. En esa parte, bueno, vamos a respetar esa parte de la empresa. Facilidad para realizar el trabajo en equipo. Se ofrece salario competitivo, beneficios de ley, propina legal y tendrá unos horarios rotativos, así como también otros beneficios. Las personas interesadas y que cumplan con este perfil pueden enviar su currículum vitae a gestionhumana@gmail.com. gestionhumana@gmail.com. Marta nos comparte una interesante posición para la ciudad de Santiago con su firma consultora Fase RRHH. Es asistente administrativa. Dentro de las competencias que se buscan para esta posición, que sea una persona ya licenciada en el área de administración de empresas o contabilidad, con una experiencia de 2 años en áreas similares, excelente manejo de Microsoft Office, Internet, orientación al servicio, una persona proactiva, con disposición de horario y también actitudes de liderazgo. Las personas interesadas para esta posición de asistente administrativa pueden enviar su currículum vitae a faserrhcorreo@gmail.com. Continuamos también con otra vacante de ARS Humano, analista de seguridad integral regional. Esto es para la ciudad de Santiago. Una persona del área de derecho o con formación militar, mínimo 3 años en manejo de seguridad física, centros de monitoreo u operaciones de seguridad. Comunicación efectiva dentro de las competencias que se buscan, enfoque al cliente, inteligencia emocional, negociación, proactividad. Los interesados que cumplan con el perfil pueden enviar su currículum vitae al correo de ARS Humano, que es empleos@humano.com.do. También tenemos vacante para Santo Domingo y Santiago. Las personas, la empresa Midas Red. Soporte técnico, son varias vacantes que tiene Midas. Soporte técnico, técnicos de campo, encargados de cobro y gestores de cobro motorizados. Esto es tanto para Santiago como para Santo Domingo. Las personas interesadas pueden enviar su currículum a talentos@midasred.do. Ferretería Ochoa también tiene interesantes vacantes. Ingenieros en sistema con experiencia en programación y conocimiento de ClickView y Oracle. Atención, ingenieros en sistemas de Santiago, telemáticos, que tengan este conocimiento para optar por una posición en Ferretería Ochoa. También Ferretería Ochoa está buscando vendedores de tienda. Puede ser estudiantes del área de electricidad. Todas aquellas personas que estén interesados pueden enviar su currículum a ochoaempleos@ochoa.com.do. ochoaempleos@ochoa.com.do. Tenemos vacante para la ciudad de Santiago como supervisor. Estamos hablando de la empresa Doncella, quien tiene una vacante para supervisor. De la persona, la edad es indistinto, el sexo también, debe tener licencia de conducir, preferiblemente del área de mercadeo, ventas o administración de empresa o áreas afines. Aquellas personas que entiendan que cumplan con el perfil, favor de enviar su currículum vitae a gestionhumana@doncella.com.do. HP Consultores nos comparte varias vacantes para esta semana. Analista de gestión humana con experiencia en aplicación de pruebas psicométricas. También auditor interno con experiencia en auditoría.
una persona contadora con experiencia llevando el ciclo de los procesos contables, también encargado de nómina, y 3 técnicos de informática. Pueden ser estudiantes o recién graduados. Se le ofrece excelentes condiciones laborales, sueldos competitivos, oportunidad de crecimiento y todos los beneficios de ley. Las personas interesadas en estas posiciones que hemos detallado aquí pueden enviar su currículum a hpconsultores@gmail.com. También de Doncella tienen una posición para vendedor. La cobertura es en zona norte. Esta persona preferiblemente de sexo femenino, atención a las damas, que tenga vehículo propio y su licencia de conducir al día. Puede ser egresada de mercadeo, ventas o carreras afines, que tenga conocimiento y manejo de técnica de venta, conocimiento de la zona norte, una persona con mucha proactividad y dinamismo. Interesadas, enviar su currículum vitae a gestionhumanastgo@doncella.com.do. Con esta última nos queda una, vacante en Moca. Sí, ingeniero, nuestra amiga Karen López en Cloro Maciel, están buscando ingeniero de documentación para el departamento de calidad. Una posición bien interesante para estos jóvenes recién graduados. No se necesita experiencia, puede ser del área de ingeniería industrial y sí que tenga un buen dominio de Excel. Salario de 18.500 a 20.000 pesos. Y los interesados deben enviar su currículum a klopez@macier.com. Les recuerdo que como las vacantes siempre las decimos de manera rapidita por aquí, que aquellas personas que también estén interesadas pueden enviar su currículum al correo de Mundo Laboral y nosotros los referimos a esas posiciones que detallamos aquí cada semana. mundolaboralrd@gmail.com. Señor, el tiempo no da para más. Seguimos en contacto con las redes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @mundolaboralrd, activar la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones, y en Instagram me pueden seguir como aidepolanco26 y estamos en Twitter como @mundolaboralrd. Ha sido un gran placer haber compartido con ustedes este programa de hoy y le invitamos a que el próximo sábado estemos aquí a la 1 de la tarde por Luna TV, Canal 53.